Ujú. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros en esta nueva edición de la Ecoparty. Muchísimas gracias a la organización por darme esta oportunidad de acompañaros y de traeros una temática, una ponencia relacionada con la ciberseguridad industrial, la cual he decidido titular Accesos, alternativas y otras consecuencias en procesos industriales. Mi nombre es Ederta Chávez García, soy coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial del País Vasco, una zona en el norte de España, y soy miembro del equipo de expertos de redes industriales. El Centro de Ciberseguridad Industrial es un centro sin ánimo de lucro que lleva unos años trabajando para poder divulgar, concienciar y, a través de las diferentes actividades, poder hacer llegar todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad industrial. También trabajo como ICS Security Architect en Securité, una empresa de seguridad que pertenece a LKS, al grupo LKS Next dentro de Corporación Mondragón. Y mi desarrollo profesional en estos más de 12 años en la ciberseguridad industrial está relacionados y vinculados tanto en el mundo IT como en el mundo T, trabajando con equipos de gente de mantenimiento, de ingeniería, en sectores de la automoción, energía, transporte, aeronáutica e industria manufacturera. También soy profesor de universidad, colaboro con otros centros de formación profesional en la ciudad donde vivo, en España. Soy coautor del libro Ciberseguridad Industrial y Fracturas Críticas, que es editado este año, y luego ya cuando el tiempo me lo permite, pues escribir artículos de investigación y de divulgación en mi blog personal que tenéis en la pantalla. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poco de los problemas que acarrean, ¿no? Y en los entornos industriales. De un tiempo a esta parte hemos visto cómo los ataques por ransomware han afectado notablemente. En esta imagen fue una que se difundió cuando el grupo Nissan Renault, fabricante de vehículos, se vio afectado por WannaCry, pero desde luego no ha sido el único. Ha sido un montón de empresas que también se han visto involucradas, que también han sufrido este tipo de acciones que están orientadas principalmente al sabotaje y a la extorsión, podríamos decirlo así. Sin embargo, como vemos, en este caso los objetivos siempre son bueno, sistemas operativos de propósito general, aplicaciones software a las que estamos acostumbrados a trabajar habitualmente, pero poco se cuenta de todas aquellas acciones que puedan llevarse a cabo sobre aquellos elementos que están en la capa más baja, inferior y más relacionados con la actividad, con el proceso industrial que se lleva a cabo en alguna industria que nos podemos encontrar. Y para ello, para contextualizar cuáles son los sistemas, los componentes que, que rigen o que nos podemos encontrar en este tipo de entornos, vamos a recurrir al modelo Purdue, sobre todo para aquellas personas que no están tan familiarizadas con este ámbito. Y el modelo Purdue, o también llamado pirámide de automatización industrial, o que también se basa en el estándar ISA 95, nos viene a indicar de que existen 5 niveles donde se ubican los principales componentes y sistemas que nos podemos encontrar en plantas, talleres, infraestructuras. Hay algunos profesionales que también dicen que este modelo se está quedando en desuso, que debe de organizarse o de crearse uno nuevo a partir de los desarrollos tecnológicos que estamos viendo. Yo en mi caso me voy a centrar en las capas más bajas, el nivel 0 y el nivel 1, ya que tradicionalmente los incidentes de seguridad en muchos casos se dan en las capas superiores, que es donde encontramos estos sistemas operativos a los que estamos acostumbrados, o sobre todo la mayoría del software. No obstante, vamos a hacer un rápido repaso, aunque andaré más en los niveles 0 y 1, pero básicamente en el nivel 0, que es la red de campo de instrumentación, tenemos los sensores y los actuadores. Los sensores van a proporcionar una serie de señales a los controladores lógicos programables, también llamados PLCs. También encontramos otras variantes como son los PACs o controladores muy específicos, y estos controladores, a partir de su programación, van a enviar otra serie de señales a los actuadores. ¿Para qué? Para que lleven a cabo un efecto, una acción concreta. No obstante, cuando es necesario interactuar con estos sistemas de control, lo hacemos a través de la red de supervisión o también de control, porque no solamente podemos supervisar las infraestructuras, sino también actuar sobre ellas. Y para eso necesitaremos unas interfaces gráficas que nos muestren de una manera lo más intuitiva posible y que nos permitan interactuar con estos elementos de control de alguna manera. Es decir, no tenemos que conectarnos a ellos directamente por una conexión serie, por una red Ethernet tradicional de la red de planta. Y ahí encontramos los servidores SCADA, que posiblemente sea un término que
hayáis oído, y también los equipos HMI, Human Machine Interface. Diferencias en cada uno de ellos, sobre todo el ámbito de aplicación. Los HMI están más en la maquinaria, en la planta próxima donde se llevan a cabo todas las acciones industriales, y los sistemas SCADA son equipos, ya sistemas, bueno, software muy completos, complejos, con más funcionalidades de las que puede hacer un HMI, y generalmente pues puede haber salas de control o diferentes estancias con pantallas mucho más grandes donde se pueda tener una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo en una fábrica, en una planta, en un taller o cualquier zona de carácter donde se lleva a cabo un proceso industrial. Luego ya en capas superiores tendríamos la red de operación, donde se gestionan las órdenes de fabricación, las secuencias, todo lo que tiene que ver también en algunos casos con labores de mantenimiento, tiempos de parada programadas y no programadas, controles de calidad y ya por último la red de información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos empresariales, donde ahí intervienen no solamente los servidores MES, sino también pues, algunos módulos funcionales como pueden ser la logística, la facturación, los recursos humanos o cualquier otro ámbito que sea de necesidad o funcionalidad dentro de la gestión empresarial. Por lo tanto, vamos a entrar en detalle, como decíamos, en los niveles teros y vamos a hablar de lo que son los sensores. ¿Qué es un sensor? Pues básicamente un sensor es un dispositivo capaz de transformar un estado o una magnitud física en una señal eléctrica. Y para ello vamos a encontrar de dos tipos principalmente. Sensores todo o nada, que solamente reconocen dos estados, también a veces se les llama sensores digitales, por aquello de 0 y 1. Y por otro lado tendremos los sensores analógicos, es decir, son sensores que ya no van a reconocer dos estados, sino que podrán ejercer una medición entre un valor máximo y mínimo y que puede ser variable a lo largo del tiempo. En los sensores todo o nada, como decíamos, digitales, podemos encontrar mecánicos como este final de carrera en el que cuando un objeto golpea esta rueda que veis aquí, se cierra un circuito y se deja pasar o se genera una señal de 24 voltios de corriente continua. Esa señal va a ser la que la va a reconocer el controlador y a partir de ahí, en función de su programación, podrá llevar a cabo una serie de funciones o de acciones sobre los actuadores. También los podremos tener de proximidad, sin sensores inductivos, capacitivos, es decir, yo tengo un objeto y cuando va pasando lo detecta el sensor y en ese momento pues se activa o se desactiva la señal de 0 a 24 voltios de corriente continua. Y luego también podremos tener fotocélulas, un haz de luz en una planta embotelladora, cuando pasa un objeto se rompe y pasa al estado de 0 a 1 o de 0 a 24 voltios, y también tendremos pulsadores, contactos normalmente abiertos, como puede ser el botón de Start que veis aquí y que cuando se presiona se cierra el contacto y se activa uno. Y en proceso inverso el botón rojo. Y en la parte derecha podemos encontrar sensores analógicos con los cuales podemos medir presión, temperatura, caudal o cualquier otro nivel o cualquier otra magnitud que, como digo, pueda variar. En este caso no son 0,24 voltios, sino que puede oscilar, dependiendo, por supuesto, de los tipos del sensor, de la precisión que puedan brindar, entre 0 y 10 voltios o 4 o 20 miliamperios, sea un voltaje o sea una corriente. Y nuevamente eso es lo que va a interpretar el controlador, o también llamado PLC en algunos casos. Pero, ¿qué ocurre luego con los actuadores? Pues un actuador es justamente el efecto contrario. Son dispositivos que van a recibir una señal o un impulso eléctrico y lo van a transformar ¿en qué? En un efecto concreto. Quizás también puede ser una señal eléctrica o un movimiento. Por ejemplo, la puesta en marcha de un motor. Obviamente, si tratamos de un motor trifásico, el PLC no va a tener la suficiente potencia ni la capacidad para poner en funcionamiento. Por lo tanto, esa señal eléctrica la puede recibir otro dispositivo, como puede ser un variador de frecuencia, que va a controlar el movimiento del motor. También podemos abrir o cerrar una válvula, es decir, tenemos un sensor que nos brinda información sobre la presión y cuando se va a acercar a un máximo podemos abrir una válvula de descarga donde se libera y así evitamos una rotura de las tuberías que llevan pues, un fluido, un sistema hidráulico, neumático o cualquier otro.
También podemos abrir o cerrar válvulas para abrir circuitos de aire comprimido y de esa manera que el aire circule por dentro de un cilindro y pueda mover un vástago y desplazar un objeto o, por ejemplo, como puede ocurrir en el sector de la automoción, que baje una atornilladora y dé un par de apriete a un tornillo en una carrocería de un auto o un vehículo. También podremos tener como actuadores un relé o también un contactor, dependiendo del ámbito en el que nos movamos o cómo esté montada la máquina. Y por lo tanto, ¿cuál es el punto de unión entre estos sensores y esos actuadores? Pues los controladores. ¿Y qué es un controlador? Pues un controlador, como decir que es un microcomputador, por decirlo de alguna manera, está dotado por una fuente de alimentación, un microprocesador y una memoria. Y que las va a utilizar para gestionar, para tratar todas esas señales de entrada y de salida. ¿Cuántos tipos de controladores hay? Pues la verdad que son muy diversos. Podemos irnos a controladores muy sencillos, por ejemplo, para controlar una máquina, la apertura y cierre de una puerta, donde vamos a tener un número reducido de entradas y un número reducido de salidas. Y no va a tener ninguna capacidad de expansión. Es decir, son algo muy acotado, muy reducido y muy sencillo. Sin embargo, para procesos industriales más complejos podemos encontrar también PLCs semimodulares, es decir, la propia CPU ya podemos conectar esos sensores y esos actuadores, pero también nos va a dar la posibilidad de que si nuestras necesidades cambian, porque es muy difícil bueno, hacer cambios, sustituir un PLC por otro, ir agregando módulos que van a aumentar las capacidades con nuevos módulos de entradas, con nuevos módulos de salida o también nuevos módulos de comunicaciones. Puede ocurrir que algo que no está conectado a una red Ethernet industrial comience a estarlo porque necesitamos recoger datos, información con la que esté trabajando en PLC para mejoras en coeficiente de efectividad de una máquina, para diagnosis avanzada, telemetría, mantenimiento o cualquier otra razón. Y luego ya por último tendremos CPUs o controladores donde no tenemos la posibilidad de conectar ningún módulo de entradas y salidas, salvo que lo conectemos de manera individual. Es decir, esta CPU que veis aquí no tiene ningún módulo, ninguna posibilidad de conectar entradas y salidas directamente, sino que todas aquellas vendrán a la mano de la incorporación de nuevos módulos que agreguemos. Estos son controladores definidos por hardware, pero también podemos encontrarlos por software, es decir, sobre una arquitectura o sobre un PC, obviamente con unas características concretas, a través de un software podríamos llegar a emular un PLC y a través de los slots de un bus, como puede ser PCI Express, pues poder conectar distintas tarjetas con distintas funcionalidades y poder controlar un proceso industrial. Y como veis aquí, pues es muy sencillo. Tendremos la alimentación del PLC y luego todo el conjunto de entradas y salidas que van atornilladas, porque al fin y al cabo cada sensor va a salir de ellos dos cables o tres o cuatro, dependiendo, que van a ir conectados. Ahí se va a abrir o cerrar o se va a interpretar la distinta intensidad o el voltaje que proporcione ese sensor y en la parte inferior pues tendremos las salidas como hemos visto en alguno de los elementos, ya sea una válvula, un contactor, un motor, etcétera. Los equipos también pueden dotar o pueden venir dotados de una pequeña memoria. ¿Para qué? Para almacenar el programa. ¿Qué es el programa? La configuración, la parametrización que va a tener el PLC o el controlador en su interior. Es decir, cómo tiene que actuar cuando le lleguen cierto tipo de señales. Se suele hacer con una tarjeta extraíble, de tal manera que si este equipo falla, sea suficiente con sacarla, volverla a introducir, recablear, por supuesto, si no hay un equipo en paralelo y volver a funcionar nuevamente cuando hay un fallo, por ejemplo, de la electrónica o sucede algo que motive este cambio. Y como veis, este es el aspecto que va a tener. Si estamos hablando de cosas que están conectadas de manera física, no es algo lógico como puede ser el software. Y luego además podemos tener un módulo de comunicaciones, en este caso no se aprecia bien, pero es un RJ45. Hay otros tipos de conectores que se emplean en entornos industriales. ¿Para qué? Para interactuar pues, con ese HMI o para recoger datos de un servidor SCADA y de esa manera poderlos representar en una pantalla de manera gráfica y poder saber qué es lo que está aconteciendo. Como decíamos, esto es un PLC semimodular que podemos agregar
pero también, como vemos, podemos incorporar nuevos módulos de entradas, salidas de distinta índole, incluso módulos tecnológicos para el control de movimiento, y aquí, como veis, también un módulo de comunicaciones. ¿Qué comunicaciones hay en entornos industriales? Pues encontraremos como o bien comunicaciones serie o también comunicaciones Ethernet de Ethernet industrial, ya que las características, los requisitos que tienen este tipo de comunicaciones o intercambio de señales son diferentes a los que podemos estar acostumbrados en los entornos IT tradicionales. De hecho, podemos encontrar dos tipos de comunicaciones. Por un lado, las de recoger datos, de monitorización, ¿de acuerdo? Como puede utilizar un servidor SCADA, que son cercanas al tiempo real, y por otro lado también podremos encontrar del intercambio de entradas y salidas de esos sensores que tendremos o bien conectados o distribuidos por la planta. Ahora bien, ¿cómo es la estructura interna de un PLC? Pues un PLC tendremos, como hemos dicho, una unidad de control, es interior, una CPU y después una serie de memorias. Un PLC tiene distintos tipos de memoria. Vamos a hablar de memoria de carga, donde pondremos la, la configuración, la parametrización del programa, ¿no? Que hablábamos y que lo podríamos tener dentro de esa tarjeta SD, pero luego ese programa se ejecuta en un área de memoria cuando el PLC se enciende. También podemos hablar de imágenes, ¿vale? Del proceso de las entradas y salidas, es decir, cuando se detecta el estado de las entradas, es decir, el PLC constantemente está revisando cuál es el estado de las entradas, lo compara de alguna manera con su programación y actúa en las salidas. Pues bien, cuando se hace ese barrido, ese ciclo de scan que se llama, es decir, escanea el estado de todas las entradas, pues eso se almacena en una zona de memoria. Tendremos también memoria para almacenamiento de datos, es decir, un PLC puede trabajar con distintos tipos de datos, sean a nivel de bit, a nivel de byte, a nivel de doble palabra, son grupos de datos de 16 bits, o de doble palabra de 32. Eso va a ir en función del tipo de dato con el que trabajemos, si son números enteros, números reales, con signo, sin signo, etcétera. Podemos hablar también la memoria, los temporizadores, cuando yo acciono o presiono un botón, que pase un determinado tiempo hasta que una máquina arranque. ¿De acuerdo? También podremos hablar de contadores. Imaginaros una planta embotelladora donde yo quiero comprobar cuántas botellas salen al final de la línea al cabo de una hora. Pues yo, por cada impulso que se abre o que se cierra, yo lo puedo contabilizar, sumar uno y ese dato almacenarlo en la memoria y luego poderlo verlo representado en una pantalla a través de ese servidor SCADA o un HMI. Y luego las marcas, que las marcas son bits de memoria que pueden ser utilizados por las entradas y las salidas a modo intermedio. Por ejemplo, yo puedo tener tres entradas que lo asocio con una marca y cuando esas tres marcas están a 1 en lugar a 0, accionar una salida y que también sirva, pues, por ejemplo, para otra salida, reconocer esos tres estados, esos tres bits. Y se representa dentro de la programación con la letra M. Pero además podemos tener, como decíamos, un bus de comunicaciones. ¿Para qué? Para bueno, recibir señales que estén lejanas a donde está ubicado el PLC. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros que yo tengo un PLC en un armario eléctrico dentro de mi fábrica, pero necesito poner un sensor que está a 20 o 30 metros. Lo que se suele hacer en ese caso es, como puede ser susceptible por interferencias electromagnéticas o atenuación de esa señal eléctrica de 24 voltios o cualquier otra que pueda ser de un sensor analógico, lo que yo voy a hacer va a ser hablar de periferia distribuida. Voy a colocar una cabecera o una ET que va a ser otro dispositivo que va a tener una fuente de alimentación, una CPU y luego módulos de entradas y de salidas donde yo voy a cablear esos sensores. ¿Esa cabecera va a efectuar algún tipo de control? No. La labor de control la va a seguir haciendo el controlador que pongamos, el PLC. Lo único que entre esa cabecera y el controlador voy a tener un bus de comunicaciones, un bus de campo que puede estar basado en protocolo RS485, una comunicación serie o comunicación industrial. Por ejemplo, el uso del protocolo Profibus, cuando hablamos de intercambio de señal de entrada y salida a través de una comunicación serie, o Profinet cuando lo hacemos a través de Ethernet industrial. ¿Sí? Es una evolución del protocolo.
Y de esa manera me va a permitir situar sensores lejanos a una cierta distancia, siempre de un lugar geográfico concreto, en esa planta, en esa fábrica, en ese taller, en esa máquina, pero tenerlos un poco alejados. De esa manera, a través de ese bus de comunicaciones, podemos tener entradas digitales o analógicas distantes, las salidas lo mismo, y también dotar de otros módulos de comunicaciones al PLC. Por lo tanto, podemos encontrarnos que esos sensores o actuadores van conectados al propio PLC o pueden estar ubicados de manera remota, los cuales vamos a conectar a una cabecera, a un ET, y de ahí por un bus de comunicaciones hacerle llegar todas esas señales al PLC para que a partir de su parametrización pueda de alguna manera pues contemplarlas y llevar a cabo el proceso industrial en el que está involucrado. ¿Y qué aspecto tienen? Pues lo que veis aquí. Veis que es un aspecto diferente a los que hablamos de los PLCs. Aquí tenéis de algunos fabricantes. Sí que me gustaría aclarar que, bueno, que saco o evidencio los productos y soluciones comerciales. No guardo ninguna relación con ninguno de ellos y soy totalmente imparcial, pero creo que me parece importante poner cara, poner una imagen a lo que realmente nos encontramos para poderlo asociar y establecer las diferencias entre, sobre todo, los procesos más complejos o más sencillos, porque a veces utilizamos términos, pero nos puede costar identificarlos, sobre todo para aquellas personas pues, que, bueno, que no habéis tenido la oportunidad de vincularlos a este mundo, de estar en una planta, trabajar con los equipos de mantenimiento o estar en una fábrica, que es donde realmente se puede ver de una manera más clara todo esto de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Y cuál es el aspecto real? ¿Cómo están ubicados en ese espacio físico? Pues en los armarios eléctricos o en cualquier otro armario distinto a lo que puede ser un rack de 19 pulgadas de telecomunicaciones al que estamos acostumbrados y habituados. Y en ese sentido, bueno, ahí podéis ver la CPU de un PLC donde a la derecha tendremos todos los módulos de entradas y salidas que ese equipo es capaz de gestionar. Por supuesto, las CPUs tienen distintas características, pues podemos encontrar, ¿no? Pues que más o menos cantidad de memoria, las CPUs dependiendo de lo que hagan también van a tener características, pues no es lo mismo recibir sensores digamos normales o hacer controles de movimiento sobre motores. Por otro lado, también podemos tener entradas y salidas safety. Esto es un término que a veces puede resultar confuso, sobre todo cuando hablamos en español, donde utilizamos el término seguridad para todo, pero en entornos industriales o en la parte de ingeniería o automatización de procesos es muy importante, porque esto es, digamos, el safety, por decirlo de alguna manera, protege a las personas de las máquinas, mientras que el término security protege a las máquinas de las personas. Es decir, el safety, que también llama la seguridad funcional, lo que nos va a permitir es que es un mecanismo para que no se produzcan daños a las personas. Es decir, si nosotros tenemos un torno, una fresa donde se está llevando a cabo un mecanizado de una pieza y se está quitando material y alguien metiese la mano y podría producirse una lesión o una amputación incluso, pues en el momento que nosotros abriésemos la compuerta, pues habría un mecanismo que se abriría, el PLC lo detectaría, bueno, el PLC o el dispositivo safety, puede ser un relé o un controlador específico, pasaría a parar la máquina para evitar un daño mayor a ese operario. Ahí tendríamos una ET de periferia distribuida, podemos ver en la parte de abajo una serie de entradas y no sé si lo podéis apreciar, un cable verde. ¿Que a dónde va? Pues a un switch. También hay switches industriales con características concretas o específicas para protocolos concretos, donde puede ser el punto de unión entre la CPU, este otro cable que veis aquí, y también este otro que es una pantalla, un HMI que también está ubicado en el mismo armario eléctrico. Y este es el aspecto que tendría. Ah, bueno, por supuesto, una fuente de alimentación, porque la verdad que si no, nada de esto podría llegar a funcionar. Y esto es lo que nos encontramos. Y estos son los equipos principales que nos podemos encontrar en el nivel 0 y en el nivel 1, donde también podremos llevar a cabo funciones de, bueno, pues de cambiar o de alterar el normal funcionamiento. ¿De acuerdo? Y ya si entramos y empezamos a mezclar los términos de ciberseguridad o de seguridad con estos equipos, ¿qué herramientas o qué utilizamos? Pues por un lado las que ya las que ya venimos utilizando y las que estamos acostumbradas a través de distribuciones específicas de seguridad que estoy seguro que vosotros ya conocéis de sobra, como puede ser Kali. También hay alguna específica para, para cubrir, ¿no? Todas estas necesidades con algunas aplicaciones concretas, como es Control IO.
Pero bueno, si ya nos situamos a lo que venimos utilizando, pues podemos hablar de Nmap para hacer esas labores de obtención de información. Y en ese sentido es bastante útil toda la parte de Nmap Scripting Engine, que tenemos scripts específicos para obtener información a través de protocolos concretos, como puede ser BACnet, es un protocolo que se utiliza para automatización de edificios inteligentes, Ethernet IP, POX IEC 104 es un protocolo utilizado en el sector eléctrico. Hay que recordar que los protocolos suelen ser muy específicos para cada entorno en el que nos movamos. Modbus de equipamiento Omron. Omron es un fabricante, PCSWord o S7 de Siemens. También nos pueden ayudar los clientes, software normal o simuladores en el cual yo puedo configurar una dirección IP, conectarme a ese equipo y poder hacer lecturas o escrituras de alguna de las variables o de esos datos que puedan estar en memoria. Y luego también otras de otra índole, como puede ser ISF, ISEF, S7 Scan, Moki, PLC Scan, Moz Scan, que todas ellas las podemos encontrar en repositorios como por ejemplo GitHub o también SouthForge en el caso de los clientes. Y esto lo podemos utilizar para hacer distinto tipo de labores, bien como auditores, pentesters, consultores técnicos, y siempre recordar que, bueno, que esto se tiene que hacer, no se puede, no se debe hacer sobre equipos que estén funcionando, ya que el uso de estas herramientas pueden provocar un comportamiento impredecible, porque estamos hablando de tecnología que puede llevar muchos años en funcionamiento y que es muy probable que tengan muchos años, como digo, por el ciclo de vida que es muy superior a los entornos IT. Y por poner un ejemplo de qué tipo de información se podría llegar a obtener, pues lo tenemos aquí. Si nosotros corremos el script que hemos llamado Omron-info para tener información de equipamiento Omron, podemos obtener datos como por ejemplo el modelo del controlador, la versión del modelo controlador. Podemos identificar de que no tiene insertada, por ejemplo, ninguna tarjeta de memoria como la que veíamos anteriormente. Por otro lado, si nos vamos a ejecutar el protocolo script de Ethernet y IP, pues en este caso no es Omron, sino es un equipo de la marca Rockwell Automation, ¿vale? En Bradley. Tenemos un nombre de producto, este sería lo que es el modelo, y también, bueno, distinto tipo de revisiones o información, como veremos en el ejemplo siguiente, de el firmware, que también puede ser interesante para poder determinar si existe alguna vulnerabilidad asociada y que pueda ser potencialmente explotable. En este caso hablaremos del protocolo Niagara Fox, donde podemos obtener información también de la dirección IP que pueda tener el equipo, del sistema operativo, en este caso es un QNX, incluso información relativa a la ubicación geográfica, ¿no? Puede ser también interesante. Y luego ya por último, en este caso, si lo hacemos con BACnet, información sobre otro tipo de dispositivo, en este caso Tridium, con una versión de firmware concreta y lo que es el nombre del modelo o del producto que acabamos de obtener información, y a partir de ahí pues seguir avanzando en esas labores de auditoría que podamos llevar a cabo sobre este tipo de equipo. Es decir, no estamos buscando versiones de FTP o SSH o un DNS, no es ese tipo de servicios ni de sistemas operativos, sino son otro tipo de equipos como los que acabamos de ver. Y luego pondremos un ejemplo también. También puede haber algunas concretas, específicas para algunos fabricantes, como es este de Siemens, donde podemos encontrar alguna información relativa al tipo de dispositivo, es decir, es un part number que pueden tener todos los fabricantes, un código, una referencia. Podemos encontrar también versión del firmware, como decíamos, podemos ver si este equipo puede ser potencialmente vulnerable y luego también el tipo de módulo al que tenemos enfrente. Con lo cual, aquí surge el siguiente término que quería utilizar en el título de mi presentación, ¿no? Y es, a ver, tenemos las direcciones IPs, tenemos los modelos, tenemos información relativa. ¿Podríamos buscar alguna otra alternativa? ¿Por qué no utilizamos el software de programación original? Puede ser útil para hacer labores de este tipo, de esta índole, ¿no? Para testing, hacking ético, por supuesto, siempre en un entorno controlado, que algunas empresas pues, pueden tener un pequeño laboratorio para testearlos. ¿Podríamos hacerlo? Pues sí, la verdad que podríamos utilizarlo, incluso nos va a permitir hacer muchas cosas que no nos permiten las herramientas convencionales y las herramientas tradicionales a las que estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues utilizamos el software, que el mismo se utiliza para programar un PLC, lo vamos a utilizar con otro tipo de propósito, que es para labores de seguridad. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que todos los fabricantes tienen el suyo propio. Hay una gran cantidad de sabores, de colores. Siemens podemos hablar de Step 7, TIA Portal. Si hablamos del fabricante Omron, por supuesto, tenemos CX1, CX Programmer, ABB, otro fabricante Automation Builder. Rockwell Automation tiene RS Logic, BIR Automation Studio, Mitsubishi GXWorks 3 y así una gran cantidad de ellos. Obviamente, todos los PLCs o los controladores se programan con un lenguaje concreto que inicialmente pues eran propietarios, pero luego se ha tratado de estandarizar y establecer unas reglas, digamos, comunes a las cuales se tienen que acoger los distintos fabricantes si quieren que sus productos sean compatibles. Bueno, pues en este caso, ya que hemos empezado y lo hemos ejemplarizado con el fabricante Siemens, que lo he querido hacer así también, por un simple propósito, no es porque tenga ninguna afinidad concreta, sino porque hay mucha información y entiendo que muchos de vosotros pues, estéis familiarizados con todo este término y puede ser el primer paso para adentraros y empezar a investigar y conocer más sobre este tipo de tecnologías, pero siempre visto desde un punto de vista totalmente imparcial y de la gran oferta, porque hay muchas soluciones propietarias que son únicas de cada fabricante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos programar un PLC? Pues a través de alguno de los software crear un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Simplemente es un fichero donde vamos a definir el hardware que vamos a programar, porque no todos los PLC son iguales, no tienen las mismas características, de un fabricante a otro varían mucho las características, sobre todo en tecnología más antigua, y entonces en ese hardware tendremos que definir la CPU, los módulos de comunicaciones, las entradas y salidas. El siguiente paso que vamos a hacer es definir el lenguaje de programación. Podemos hablar de lenguajes literales, como pueden ser la lista de instrucciones o lenguaje de texto estructurado, pero también tendremos otros lenguajes gráficos, como pueden ser el lenguaje de esquema de contactos, diagrama de funciones o diagrama funcional de secuencias. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente paso será definir el diseño, cómo debe comportarse ese controlador. Aquí hablamos de IQ, de entradas y de salidas, no es una O de output. Y también EIA. ¿Esto cuál es la diferencia? Pues en mnemónico, es decir, los términos que sea bien internacional o bien alemán en el caso de algunos fabricantes. Las marcas, esas son las bits de memoria, los bloques de función, las funciones o los bloques de organización, que los veremos ahora adelante y los explicaré un poco con detalle. Se hacen una serie de pruebas, se hacen distintas correcciones y luego se hace la puesta en marcha. A grosso modo, luego hay otro tipo de test y de funcionalidades. Pues adelante, aprovechémoslo y pongamos un ejemplo. Vamos a abrir, en este caso, un software de Siemens, en este caso TIA Portal. Yo he creado un proyecto denominado Congreso-2021-00. Voy a buscar la CPU que previamente he identificado con esas herramientas de seguridad tradicionales y me voy a crear un proyecto. Y el siguiente paso, yo voy a tener mi zona de configuración, de parametrización, de programación de, en este caso, la unidad en este caso, de esta CPU. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a poner la dirección IP que previamente he obtenido porque lo he testado a través de un puerto abierto. Y luego voy a aprovechar una funcionalidad que tienen muchas herramientas, como es la de establecer la conexión online. Es decir, en este caso, el software lo que va a hacer va a ser tratar de conectarse a esta dirección IP que yo previamente he conectado. Es decir, voy a abrir una comunicación como podría ser contra un servidor, un SSH, ¿no? Perfecto. Siguiente paso, voy a definir las interfaces de mi equipo por donde voy a iniciar esa comunicación. Cuando a veces identificamos y tenemos que poner ETH0, pues de igual manera. ¿Por qué? Porque una maleta de programación, un PC, puede tener distintas interfaces. Por ejemplo, una comunicación serie. Acto seguido voy a tratar de hacer una búsqueda, voy a tratar de iniciar esa comunicación contra la CPU remota y una vez que ya la he detectado, aprovechar y conectarme a ella. ¿Y qué es lo que sucederá pasados unos minutos o unos segundos, dependiendo de los anchos de banda? De que yo voy a establecer una comunicación. Esto se puede proteger para que se pida una contraseña, pero muchas veces no se hace. Es decir, ¿por qué? Porque no se contempla, no hay una
no hay una concienciación por parte en su mayoría, quiero decir, de la gente de personal, de mantenimiento, de ingeniería, de integradores, desarrolladores que llevan a cabo la programación de estos dispositivos. Es decir, hay muchos que presentan esta posibilidad, pero luego no se configura. ¿Y cómo sabemos que estamos conectados? Por la parte superior, que ha cambiado ya de color, y en la parte izquierda ya empezamos a ver todas esas cosas de las que está compuesta la lógica programable de un controlador. ¿Y qué nos encontramos? Pues algunos identificadores como los OB. ¿Qué son los OB? Son los bloques de organización, es decir, son llamadas al sistema operativo o al firmware que puede correr internamente para que ante un determinado evento se comporte. Por ejemplo, ¿cómo? Establecer una alarma cuando se detecte una alarma cíclica, es decir, que cada X tiempo se tenga que avisar por parte del PLC de que algo ha sucedido. También podemos hablar de alarmas de hardware, es decir, si el hardware que tenemos aquí, tanto la CPU con los distintos módulos, pues presenta algún tipo de problema. Si tenemos un módulo que sea de diagnóstico, también nos puede avisar de que, oye, hay algo que es incorrecto. También podemos hablar alarmas de, por ejemplo, en fallos de programación, cuando hay alguna inconsistencia en el código del PLC, o simplemente también si ha habido un cambio de módulo. Es decir, aquí como vemos solamente hemos configurado lo que es la CPU, pero en la parte derecha podemos incorporar distintos módulos que hayamos agregado al equipo físico concreto y que debamos parametrizar. También podemos hablar uno que es muy importante, que es el principal, el OB1. El OB1 es el bloque de organización que lo que va a hacer es revisar, como decíamos, constantemente el estado de esas entradas para tomar alguna medida sobre las salidas. En este caso vemos de que hay una discrepancia. Vemos que hay una serie de símbolos. ¿Y por qué esto es así? Porque obviamente nosotros nos hemos conectado al equipo, pero nuestro proyecto está vacío. No tenemos nada, no tenemos información relativa al equipo final. Por lo tanto, sale representado de esta manera. Luego tendremos los FCs, los bloques de función, que es donde reside la lógica programable, donde vamos a identificar lo que es cada sensor, si es un contacto normalmente abierto, si es un contacto normalmente cerrado o cualquier otro símbolo, que en este caso, bueno, veremos que se va a hacer a través de un diagrama de, de lista de esquema de contactos. ¿De Entonces tenemos las funciones donde está ya la programación del propio PLC. También hay otros como son los FBs, los bloques de función, en los cuales son similares a los FCs, pero llevan aparejado la reserva de una zona de memoria para poder almacenar datos. Es decir, luego tendremos otro bloque que veremos en alguna otra captura, que son los OV, los bloques los DBs, los bloques de datos. Perfecto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a traernos todo ese código. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una función que tiene esto de software de programación, que es cargar en el dispositivo. Y como veremos, ahora ya cambia lo que es el color y lo que hemos hecho ha sido traernos toda esa lógica programable. ¿Con qué fin? Poderla revisar, poder analizar cómo es la estructura interna. De igual manera que analizamos el código de una aplicación o de un software para ver bugs o cualquier otra vulnerabilidad que pueda afectarle, pues también podremos hacer aquí lo mismo. Y luego ya podremos guardarlo, desconectarnos y empezar a analizar el código que tenemos. ¿Para hacer qué? Pues depende del propósito que tengamos, si es bien intencionado o si es mal intencionado. Seguimos adelante, nos vamos al OB, que es el bloque principal, donde comienza, ¿no?, a revisarse, donde se lleva a cabo esa revisión de las entradas y donde podemos hacer una llamada a distintas funciones o bloque de función. En este caso nos está diciendo, oye, que todo está en el FC10, es decir, el 10 simplemente es un identificador de esta función. Perfecto, vamos al 10, como vemos en la parte izquierda, y me dice, no, ahora te tienes que ir al 11. Perfecto, no pasa nada, nos vamos al 11 a ver qué código encontramos aquí. Y aquí ya vemos todo lo que tenemos presente, como pueden ser las marcas, es decir, los bits de memoria internos, y en este caso es un contacto normalmente abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no se pulse o mientras no se accione, ese valor va a estar a cero. En el momento que se pulse o que se accione o que se ponga a 1,
se va a pasar a un estado de normalmente cerrado. ¿Y qué es lo que podría hacer? Sería simplemente arrastrarlo y sustituir un contacto normalmente abierto por uno que sea normalmente cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo compilo de nuevo el código y de igual manera que yo puedo traérmelo, también lo puedo volcar y por lo tanto provocar una situación de error, por poder provocar una denegación de servicio sobre este autómata. También podemos ver contactos normalmente cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se pulsa, ese contacto va a estar cerrado, va a pasar esos 24 voltios de corriente continua. Y en este caso vemos que cambia el número. Aquí podemos encontrar la M y aquí tenemos la I. La I corresponde a una entrada física, a un sensor que está atornillado como veíamos en las imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Puedo hacer lo mismo. Si yo lo sustituyo, lo que voy a hacer es a través de esta acción, cambiar el comportamiento de un elemento físico y, por lo tanto, que se puede provocar un impacto sobre el funcionamiento del proceso industrial que estoy gestionando. También podemos encontrar marcas que se puedan situar o poner a uno ante unas determinadas circunstancias dentro del propio código, pero no solamente se va a tratar de entradas y salidas, lo que va a hacer un PLC, también puede hacer sumas, con lo cual si yo cambio, mantengo, digamos, la estructura, pero cambio algún número, alguna variable, es decir, que en lugar de que sume 1 para hacer un conteo, que sume 1,5. Lo puedo sustituir y de nuevo compilarlo y volcarlo al PLC y cambiar su normal funcionamiento. Y también establecer otro tipo de funciones como pueden ser una comparación para que sea mayor o menor que dos números concretos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da una mayor posibilidades desde el punto de vista de poder cambiar o ver lo susceptible que puede ser un PLC ante una acción malintencionada y poder llevar a cabo una labor de sabotaje o de extorsión como puede hacerlo un ransomware sobre un equipo dotado de un sistema operativo de propósito general. Más cosas que podríamos hacer en un momento dado, pues llegar a parar, mandar una consigna de stop o borrar los datos de la memoria. Es decir, todos estos datos que pueda gestionar un PLC se almacenan en la memoria y yo puedo, clicando simplemente aquí, obligarle a que los borre. Esto se puede corregir con unas características que tienen los bloques de función o los data blocks, que es la remanencia. Es decir, si yo tengo una línea donde se van pasando botellas, ¿de acuerdo? Y llega la botella número 25 y yo hago un memory reset y no tengo habilitado esa función de remanencia, la primera que pase se va a considerar como es la número 1. Entonces, esto también se podría llevar a cabo si no protegemos de una manera correcta todos nuestros dispositivos. Y, por supuesto, también si llegamos a borrar algún bloque de organización que nos va a alertar sobre un evento o nos va a dar alguna alarma, pues obviamente también lo que vamos a provocar es que al no poderse generar esa alarma y no notificarnos un error, directamente lo que puede hacer el PLC es ir a stop y pararse. En lugar de seguir funcionando, decir, oye, hay un error sobre programación, sobre el chasis, sobre una sustitución de un hardware, pues directamente se va a parar de manera completa. Y por lo tanto, nuevamente, pues hacer una denegación de servicio o un cambio. Afortunadamente, hay algunas funcionalidades que sirven para proteger y contralectura o contraescritura. Claro está que este bloque de función número 7 está protegido, pero ¿qué ocurriría si yo el resto les asigno una contraseña y lo compilo y lo vuelvo a mandar? Pues que el usuario legítimo no va a poder editar ninguno de esos bloques y va a tener que restaurar a través de una copia de respaldo la configuración nuevamente del PLC. Todo depende de las acciones que podemos hacer. Esto hemos hablado en cuanto a los cambios o cómo podemos aprovechar el software de programación, pero también podemos habilitar otras funciones, como pueden ser servicios, activar un servidor web y poder acceder a través de un navegador. Esto también se puede llevar a cabo y de esa manera podríamos conectarnos y decir no solamente ver el estado operativo, sino llegar a pararlo a través como digo, de un simple navegador. Y por supuesto también ganar, de cierto modo, algún tipo de persistencia porque podremos definir algún tipo de usuario con el cual acceder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para qué se puede utilizar esto en una labor de auditoría? Pues si yo tengo una estación de ingeniería
que puede ocurrir y que es muy viable que los equipos de mantenimiento tengan un equipo conectado, dotado de este software para poderse conectar en algún momento con toda su electrónica, con toda su lógica de control. Si ese equipo puede ser vulnerable y yo lo comprometo y está dotado de este software, podría desde ahí habilitar, sin cambiar absolutamente nada, la configuración, habilitar el servidor web y luego, aunque yo no tenga este tipo de software de navegador, pues podría ganar acceso y poder, bueno, pues llevar a cabo algún tipo de acción. Por supuesto, los permisos también se pueden restringir, se pueden dar mayores o menores. Estas son algunas de las cosas que se podrían hacer empleando el software de programación con fines orientados a la seguridad siempre de una manera responsable, de una manera ética, que es como la que deberemos como la que debemos hacer, obviamente, lo que quieran hacer los delincuentes, eso ya es un tema de ellos. Pero lo que sí tenemos que hacer es que no nos tenemos que focalizar exclusivamente a las herramientas tradicionales que nos podemos encontrar, que estamos habituados a trabajar, que podemos encontrar en distribuciones especializadas, sino que el propio software también puede ser un buen aliado. Este software obviamente es propietario, se licencia, hay que pagar, pero también se puede encontrar por otras vías alternativas, en foros, páginas web. Con lo cual, si alguien con un carácter malintencionado quisiera utilizarlo, también podría hacerlo. Con lo cual, eso nos obliga a tener que proteger los entornos industriales, a tener que llevar a cabo una serie de medidas y no pensar que porque sean simples controladores, que no sea un ordenador ni un servidor, pues están exentos de que alguien pueda cambiar su normal funcionamiento y pueda interrumpir el funcionamiento de una máquina, de una empresa o de cualquier otra infraestructura que tenga estos sistemas de control industrial. Por lo tanto, algunas conclusiones que sacamos de esto, la posibilidad de emplear el software de programación para evitar accesos, protección en todo lo que puede ser la electrónica. ¿Eso que nos va a permitir? Acceso a la lógica de control, algo que quizás que no podemos hacer con las herramientas a las que estamos acostumbrados. Sí que hay algunas que permiten inyectar cierto tipo de, bueno, de comandos, instrucciones o de consignas y borrar registros, variables, pero no cambiar la parte física, ¿no? Esos sensores que están conectados o que pueden estarlo en un PLC, cambiar el comportamiento de algo físico. Acceder a la lógica de control también supone un riesgo de negaciones de servicio al modificar esas instrucciones o esas funciones sobre las cuales se basa la programación de un PLC. Podemos habilitar servicios adicionales, ¿por qué no? La parte web, ojo, pensemos también que hay muchos fabricantes que en sus productos también implementan servicio SNMP. El protocolo FTP está ampliamente utilizado para subir una copia de respaldo a servidores de backup de lo que es el programa, sobre todo para hacer una gestión de cambios. Podemos hablar, como decíamos, de NTP para sincronización horaria, DNS, servidor DNS también pueden correr dentro de estos controladores. Asignar contraseñas para impedir acceso a escritura, también podríamos hacerlo a esos bloques, es decir, yo le asigno la contraseña y el usuario legítimo no podría acceder a la información. No podemos acotarnos a medidas compensatorias, hay muchas restricciones a la hora de aplicar este tipo de medidas, pues son medidas restrictivas que en un momento dado podrían llegar a parar un equipo y sobre todo enfrentarnos que hay multitud de fabricantes de productos y de tecnologías propietarias. Y por tanto, recomendaciones, ¿qué debemos hacer? Pues reducir el grado de exposición de los equipos. Obviamente, si yo no accedo a él, difícilmente voy a poder modificar la lógica, aplicar medidas de protección y control de acceso siempre que sea posible. Estrategias de defensa en profundidad y cero trust, confianza cero, es decir, una medida por capas, pero no quedarnos simplemente en esas workstations o esos equipos o ordenadores que podemos tener en planta que están muy presentes, sin duda, ¿de acuerdo? Sino ir un paso más allá y contemplar también la lógica de control. Una estrategia de cero trust, por supuesto, no confiarnos, es decir, yo me he encontrado máquinas en las que, bueno, tienen su propia lógica de control, como pueden ser máquina herramienta, mandrinadoras, tornos, fresas, y luego adicionalmente se le implementa o se le pone en marcha algún tipo de lógica para hacer mediciones para mejorar el coeficiente de OE o diagnosis avanzada o telemantenimiento.
Acceso remoto, gran problema, muchos servicios, solo si es preciso justificarlo, porque puede ocurrir que alguien con una mala intención pueda acceder y cambiarnos lo que decíamos, toda esta lógica o el programa. Si hay disponibles aplicar medidas de seguridad nativas, dependerá del tipo de tecnología con el que trabajemos, con el producto, con el fabricante. Muy importante definir procesos, es decir, los problemas de la tecnología no se solucionan metiendo más tecnología, incluso pueden agravar el problema. Lo que tenemos que hacer es definir una serie de procesos de cómo se tienen que gestionar esas contraseñas, la gente de mantenimiento, de ingeniería, los responsables de planta y el apoyo y el trabajo conjunto con responsables de sistemas y de redes IT de cada empresa. Y sobre todo incorporar la ciberseguridad dentro de la ingeniería. No pensemos que esto es algo solamente de ordenadores, servidores, aplicaciones y de software. No, tenemos que basarnos también en velar por todo lo que tenga que ver con los sistemas de control. Ojo, sistemas de control son una parte, pero podemos tener controladores numéricos, podemos tener variadores de frecuencia para controlar el movimiento de un motor que pueden presentar sobre todo también bueno, pues muchos tipos de vulnerabilidades como ya han sido anunciadas. Y por lo tanto, dentro de mis conclusiones, queremos decir, defendamos